Bueno, buenas noches. Pues vamos a continuar con nuestro estudio. Acuérdese que estamos estudiando el Sermón del Monte y nuestro mensaje, nuestra serie se titula La medida de Cristo. Y hoy vamos a hablar de un tema que es importantísimo para nosotros como cristianos, porque Jesús en esta sección del Sermón del Monte va a hablar de algo que nos ha caracterizado, que el Señor quiere que siga siendo un distintivo entre los creyentes. Y por eso nuestro mensaje, y con el título del mensaje usted va a ver por dónde vamos, nuestro mensaje se titula El amor a los enemigos. Pero ahorita vamos a entrar allí. Primero el Señor Jesús toca un problema moral que se estaba presentando en el Israel de su tiempo, en tierra de Israel. Acompáñame por favor a Mateo capítulo 5, versículo 33. Y le voy adelantando, este es un problemilla que tenemos también aquí en México, en nuestra cultura mexicana. Vamos a ver qué es lo que el Señor quiere corregir. Mateo capítulo 5, versículo 33 dice: Además habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Y aquí vamos a empezar a explicar este punto que el Señor está tocando. La ley de Moisés efectivamente prohibía el perjurio. ¿Qué es perjurar? Hablar bajo juramento mintiendo. Cuando uno está bajo juramento y miente, eso se le llama perjurio. Es delito, por si no lo sabía, aquí en México también, nada más que no es un delito tan grave. En Estados Unidos es un delito gravísimo el perjurio. Tristemente esa nación ha estado decayendo mucho moralmente, pero muchísimo moralmente. Pero antes ellos, ¿sabe por qué era tan grave en los Estados Unidos que perjuraran? Porque el juramento ante un tribunal era sobre la Biblia. Entonces estaban invocando a Dios como testigo. Si usted está tomando nota, Levítico capítulo 19, versículo 12, dice: y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Es importante aclarar que esta no es una prohibición a estar bajo juramento. El Antiguo Testamento, la ley de Moisés, contempla la figura del juramento. De hecho, el Señor Dios hizo juramentos en múltiples ocasiones a lo largo del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento vemos a ver a los líderes de Israel pidiendo de ciertas personas que se pongan bajo juramento para hacer su declaración. Acuérdese de Josué y Acán. Cuando el Señor muestra que Acán es el que cometió el pecado, le dice a Acán: ponte bajo juramento.
y dime la verdad. De hecho, el mismo Señor Jesús habló bajo juramento. ¿Se acuerda cuando están en el Sanedrín? Allí estaba el Señor Jesús bajo juramento. Entonces, no hay una prohibición a estar bajo juramento. La prohibición que nosotros encontramos en la ley de Moisés es estar bajo juramento y mentir. El jurar falsamente invocando a Dios como testigo. El mentir invocando a Dios como testigo implicaba un enorme insulto a Dios, y eso se sigue presentando en la actualidad y de una manera muy burda y muy irrespetuosa y muy a la ligera. Yo espero que usted ya haya dejado, cuando se convirtió al cristianismo, ese hábito, pero ¿cuántos llegaron a jurar por Diosito? ¿O conocen a alguien que haya jurado por Dios? No, para empezar, no le podemos llamar al Señor Diosito, porque no es un pequeño Dios, es el Dios del universo. Mire, hay ciertas cosas que no nos haría mal retomar de cómo respetaba Israel al Señor. Ellos en ocasiones no se atrevían ni siquiera a pronunciar su nombre por la profunda reverencia que había a su nombre. Tristemente, pues tenemos una cultura muy relajada. Hay cosas que son buenas de nuestra cultura relajada, hay unas que son muy malas como esta. ¿Sabe que en Estados Unidos sería, por ejemplo, impensable ponerle a alguien por nombre propio Jesús? Impensable. ¿Por qué? Porque ellos entienden, ese es el nombre de nuestro Salvador, o por lo menos lo entendían. Pero aquí tenemos esta tendencia a no darle la seriedad incluso a las cosas de Dios. Y mire, en Israel de este tiempo, como ha sucedido en toda la humanidad, los seres humanos somos bien buenos para buscar lagunas legales. No que hubiera una laguna legal aquí, no la hay, ahorita lo vamos a explicar, pero ha habido gente engañadora aquí en el siglo XXI en México y en el Israel del siglo I. Hay gente a la que le encanta engañar, que de eso vive, obtiene su sustento a través del engaño. Y sucedió que en Israel del tiempo de Jesús, pues proliferaron, fueron abundantes personas que no querían caer bajo la maldición divina a la hora de jurar falsamente, porque le digo, aquel que jura falsamente invocando a Dios como testigo está mandando el siguiente mensaje: no creo que Dios es lo suficientemente poderoso como para castigarme por invocarle como testigo y mentir, o está diciendo no creo en Dios y por eso puedo usar su nombre tan a la ligera e invocarle como testigo y no esperar una retribución o un castigo por mi mal obrar. Pero en Israel eran pocos los que no creían en Dios. Y creían en Dios y creían que efectivamente Dios iba a juzgarles o a castigarles, que podían caer bajo maldición o castigo divino por usar su nombre en vano al momento de jurar falsamente, invocándole como testigo. Y muy listos, entre comillas,
empezaron a jurar por cosas valiosas para la población. Empezaron a jurar por el cielo, o por la tierra, o por Jerusalén, por su propia vida. Y ahí es en donde ellos dijeron, pues aquí hay un hueco legal. Sí tenemos prohibido invocar a Dios como nuestro testigo y mentir, y como lo hacemos, no queremos caer en esa maldición ni un castigo por eso, pero no dice nada de jurar por Jerusalén, ¿verdad? No dice nada de jurar por el cielo, por la tierra, o por mi mamacita, que es algo que sucede aquí en México comúnmente, ¿a poco no? Muchos juran por su mamá, o por su vida. ¿Cuántos han escuchado, o espero que también ya lo haya dejado, la expresión te lo juro por mi vida? Está mal. Aquí el Señor Jesús nos está enseñando por qué. Y empieza a decir, bueno, cuando ustedes juran por el cielo o por la tierra o por ustedes mismos, por cualquier ser humano, por la vida de cualquier ser humano, ustedes están invocando indirectamente a Dios como testigo. Porque el cielo es el estrado de sus pies, la tierra es la creación, ustedes también, y ustedes dependen de Dios. Entonces, al jurar por eso, ustedes están invocando indirectamente a Dios como testigo. Y si juran por Jerusalén, Jerusalén es la ciudad santa, jamás lo ha dejado de ser. Siempre, desde que el Señor estableció ahí a Israel y David tomó la fortaleza de Sión, a partir de ese momento Jerusalén fue el lugar escogido por Dios, y hasta la fecha sigue siendo el centro de la tierra. Todo lo que pase ahí le afecta al resto del mundo. Entonces el Señor dice, no juren por Jerusalén, porque es la ciudad santa de Dios, y al momento ustedes de jurar por Jerusalén, están invocando a Dios como testigo. Entonces, este es el espíritu original de lo que nosotros leímos en Levítico capítulo 19, versículo 12, donde se prohíbe el perjurio únicamente para ocasiones muy particulares y especiales en la vida. Podemos estar bajo juramento. Yo estoy bajo juramento, ¿por qué? Porque delante de Dios le juré amor a mi esposa y permanecer el resto de mi vida y serle fiel. Esa es una ocasión en la que uno está ante juramento delante de Dios, pero entendamos lo que es esto. Esto es un tema luego para matrimonios, pero es algo que debemos de entender. La ceremonia religiosa no es algo menor, no es algo menor. Yo sí estaba medio nervioso cuando me casé, porque sabía que era esto. Me iba a presentar delante de Dios para invocarle a Él como testigo sobre la promesa, el juramento que yo estaba haciendo. Y luego, si se da la oportunidad, le explico lo que pasaba si uno, en el tiempo del Antiguo Testamento, si uno rompía su juramento, no era una cosa menor. Entonces, solamente bajo circunstancias de este tipo se puede realizar un juramento. Por ejemplo, si usted tiene que ir a comparecer a una corte, lo van a hacer estar bajo juramento, está bien, ahí tiene que hacerlo. Pero fuera de esas circunstancias, el Señor Jesús que nos dice, no juren, no se metan en ese tipo de problemas, hagan algo mejor y su sí sea sí, su no sea no, tengan palabra. Y tristemente eso es algo que se ha perdido en nuestra
en, en nuestra actualidad. La palabra de una persona era algo muy valioso hasta hace, ¿qué será? Unos 40, 50 años. En los 80s, 90s, todavía había algo de eso, pero antes, en la década de los 50s, todavía en los 60s, la palabra de las personas pesaba. Se hacían compromisos y contratos nada más de manera oral y la gente cumplía. Sería algo que debería de retomarse, pero dudo mucho que pase. Pero entre nosotros, como cristianos, esa debe de ser nuestra reputación. Si yo digo que sí, es sí, y la gente debe de pensar eso, que cuando yo les diga sí voy a ir, es porque voy a estar ahí, o no voy a ir, es porque no voy a estar ahí. Que puedan tener absoluta seguridad de que lo que digo lo cumplo. Esa es la voluntad de Dios para nosotros. Y es un tema que valía, bueno, en el tiempo de Jesús valía la pena retomar, y aquí también, porque yo he escuchado a cristianos jurar, está mal, delante de lo que encontramos en el Sermón del Monte, que recordemos, es solamente regresar al espíritu original de la ley de Moisés. Está mal andar jurando. Si tiene ese hábito, déjelo de hacer. No le agrada a Dios, mejor cumpla su palabra. Pero bueno, vamos a entrar al tema central. Vamos al versículo 38, por favor, ahí en Mateo capítulo 5. Dice: ¿oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente? Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito, quítale la túnica. Que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Ok, este pasaje es nuestro pasaje central, es la parte que vamos a desglosar aquí. Y aquí sí tenemos que tomarnos varias pausas, porque a veces podemos llegar a conclusiones equivocadas al leer este texto. Entonces vamos parte por parte, pieza por pieza. Y lo primero que debemos de señalar es que la ley de Moisés sí tenía contemplado este principio de ojo por ojo y diente por diente. Si está tomando nota, porque es ley de Moisés, y lamentablemente esto le corresponde a la autoridad civil aplicarlo. Ya no lo aplican. El mundo sería muy distinto si lo aplicaran. Vea lo que dice Levítico capítulo 21, si está tomando nota, versículos 23 al 25. Acompáñame si quiere. Levítico 21, 23 al 25. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. A esto, en términos legales, en la Facultad de Derecho nos enseñan que se llama la ley del talión. Y es uno de los preceptos legales más antiguos de la humanidad, y estuvo muy presente en los hijos de Sem.
en la descendencia de Sem. Este principio de la ley del talión lo vamos a encontrar en los babilonios también, en los asirios y en más pueblos semitas. Y el Señor lo estableció, la ley del talión, en la ley de Moisés. Hay que entender esto, no como un mecanismo de defensa, sino como un mecanismo de impartición de justicia para ponerle un límite a las personas. Uno diría, bueno, esto suena muy rudo. Sí, es muy rudo, pero es efectivo. La ley del talión hacía que las personas consideraran más lo que iban a hacer. No es lo mismo tener este tipo de sanciones a las sanciones que tenemos ahorita. Pero ¿qué es lo que el Señor está estableciendo aquí? Un límite. ¿Por qué? Porque cuando una persona es ofendida, generalmente busca vengarse, y en la venganza se extienden más de lo que deberían. Por ejemplo, era algo común en muy, muy buena parte de la historia, que si alguien cometió homicidio, los parientes de la persona a la que mataron iban y buscaban al que había matado a su pariente, pero generalmente no se quedaban allí, se llevaban a toda la familia de por medio, o sea, mataban a toda la familia. Vean los criminales, ahorita aquí no necesitamos ir a otro tiempo ni a otra época. Los criminales aquí llegan a las casas de otros criminales, y si se encuentran allá los hijos y a la esposa, también se los llevan. Eso es algo que no debería de pasar de acuerdo a la ley de Moisés. Otra cosa que tendía a suceder es que si dos personas estaban en pleito y se agarran a golpes y a uno les cierran el ojo, el otro decía, ok, pues en venganza te voy a matar, y los mataban ahí. Entonces, la ley del talión ahí está estableciendo un límite, está diciendo, no podía realizar el castigo la familia, tenía que aplicarlo el juez, pero lo que decía la ley es, no vas a aplicar venganza. El castigo que se le va a aplicar a los criminales es proporcional a lo que ellos realizaron. Si en una pelea le cegaron el ojo a alguien, eso le van a hacer a su ojo. Si le tumbaron un diente, le tumban el mismo diente. Si cometió homicidio, le quitan la vida. Es una retribución proporcional. Entonces, eso era lo que establecía la ley de Moisés. Creo que eso es relativamente sencillo de entender, pero los otros versículos son los que han llevado a una mala concepción. Los versículos 39, 40, 41 y 42 de Mateo 5, donde dice: pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito, quítale tu túnica y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Muchos han interpretado estos versículos
como un llamado a abandonar todo tipo de defensa. Los movimientos pacifistas que también se presentan dentro del cristianismo, esto es lo que sostienen y toman estos versículos como base, diciendo que no nos podemos defender ante ningún tipo de agresión, que debemos de aguantar todo, y nosotros debemos de analizar bien el texto, porque esta es una conclusión equivocada. ¿Por qué? Porque todos los ejemplos que el Señor Jesús abordó aquí refieren a la dignidad de la persona y a derechos civiles personales. En ningún momento el Señor Jesús ha tomado aquí un ejemplo de una agresión criminal, algo que se encuadre dentro del derecho penal. Esas son otras cosas. El Señor Jesús no está, y ahorita lo vamos a explicar, abordando ningún ejemplo de una agresión física que pone en peligro mi vida o mi integridad física o la integridad física o la vida de algún ser querido. Todos son casos de carácter civil, si así lo quiere ver, y vamos a analizar cada uno, porque generalmente nos dicen, pues tú eres cristiano, tú debes de poner la otra mejilla. Sí, vamos a entender qué es lo que significa esto, porque el Señor dijo: a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. ¿Qué es esto? Debemos de entender lo que es la bofetada, porque es ante lo que nos está exponiendo el Señor Jesús. Una bofetada o una cachetada sí es un acto de violencia física, pero es un acto de violencia física muy distinto a que si alguien me golpea con el puño cerrado. La cachetada o la bofetada puede doler, sí, pero no va a generar ningún daño grandísimo físico, porque generalmente se da en las mejillas, ¿no? Y eso, hay unas competencias de a ver quién aguanta más cachetadas. Esas son locuras que hacen los hombres, pero no estamos hablando de eso. Debemos de entender que en el tiempo de Jesús y pues por mucho tiempo, le puedo decir que hasta el siglo, por lo menos hasta el siglo XVIII, una cachetada era un insulto, de los insultos más grandes que uno podía recibir. Si te daban una cachetada en público, era casi igual que si te hubieran escupido. De hecho, era peor. ¿Por qué? Le puedo dar ejemplos de por qué. Por lo menos hasta el siglo XVIII, el que te dieran una cachetada como hombre era suficiente, era razón suficiente para que tú le mandaras una carta al que te dio la cachetada y le dijeras: nos vemos a tal hora para tener un duelo a muerte porque me insultaste públicamente. Había ocasiones en las que no se ocupaba de la carta, a la hora en la que te daban la cachetada le decías: ¿sabes qué? No hay otra manera en la que yo pueda restaurar mi honor que peleando contra ti en un duelo a muerte. Era un insulto grande. Si te escupían en el rostro, no consideraban que era suficiente para decirlo: ¿sabes qué? Nos vamos a batir a muerte. Pero una cachetada así. En el tiempo de Jesús no había duelos a muerte, por lo menos no en Israel, pero era un insulto muy grave que te dieran una cachetada. ¿Qué es lo que el Señor Jesús está pidiendo de nosotros con este principio?
que aguantemos los insultos. No he visto a nadie dar una cachetada fuera de ese concurso que luego se hace entre hombres, pero aquí hay una cultura de usar un montón de palabras obscenas para agredir. Si nos agreden con ese tipo de palabras, ¿qué debemos de hacer? El equivalente a poner la otra mejilla, que es callarse. No se la contestes, no se la devuelvas, guarda silencio, aléjate. No, eso es poner la otra mejilla en este momento. No se queden tampoco allí. Si se pueden ir, no se queden a que les estén suelte y suelte. Aléjense y no contesten con la misma obscenidad o una peor que la que les dijeron. Eso es el equivalente a poner la otra mejilla ahorita, pero no, esto no es que si yo veo que alguien viene a buscar quitarme la vida o no haga algo para defenderme, esas son situaciones distintas. Si no sabe artes marciales o defenderse, corra. No quiera hacerse el valiente, probablemente lo van a matar, corra. Pero si, por ejemplo, le quieren hacer algo a su esposa, defiéndala. Esa es otra cosa, esa es completamente otra cosa. ¿El cristiano puede ir al ejército cuando lo reclutan? Sí, porque esto no implica una invasión militar, es otra cosa. Si tiene que ir al ejército para defender a su familia, no incurre en este precepto que encontramos aquí del Señor. Pero si lo están insultando, si le están diciendo de majaderías, no le conteste igual. Ahí sí, ponga la otra mejilla, retírese si tiene la oportunidad de retirarse. Bien, vamos al siguiente precepto que tenemos ahí. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Esta es una referencia a conflictos legales insignificantes. Hay ocasiones en las que no vale la pena tener una disputa. El pleito va a traer peores consecuencias que lo que tengo que cumplir o lo que tenían que cumplir. Ojo, aquí no se está hablando de cosas que ponen en peligro el patrimonio, que ponen en peligro el sustento, eso es otra cosa. Estos son puntos en los que no vale, por ejemplo, tristemente es algo que después se va a abordar, pero hay hermanos, que no sé si son hermanos, que les piden y no pagan, piden prestado y no pagan, y todo lo que le pidan prestado, usted lo puede, si tiene algún documento, testigos, lo puede demandar por alguna vía legal, sí lo puede hacer, pero no vale la pena. Si prestó 1,000 pesos y no se los quieren pagar, sí lo va a poder demandar de una u otra forma, pero no vale la pena. El daño que usted se va a hacer y que le va a hacer a su contraparte es mucho peor que perder los 1,000 pesos. O sea, listo y sepa a quién prestarle, ya que no, ahí evítese también
problemas, pero no se está refiriendo a, cuestiones que ya ponen en peligro la seguridad económica de mi familia. Si me firmaron un pagaré por, no sé, 100,000 pesos, no recibirlo, eso ya va a poner en problemas a mi familia, esa es otra cosa. Entonces debemos de distinguir lo que se nos está presentando aquí en el Sermón del Monte. Ahora, esta está bien buena. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Hay que entender de qué se trata esto. La ley romana en el tiempo de Jesús permitía que la autoridad romana fuese el cónsul, procónsul o hasta el soldado romano que estuviera enfrente de mí me pudiese exigir como hombre, esto era solo para los varones, prestar un servicio físico, y todo varón que tenía fuerza suficiente para realizar un trabajo físico, si el soldado lo veía, le podía decir: oye, ¿sabes qué? Estamos cargando esto, cárgalo 1 milla. La ley romana decía que debías de obedecer y tenían el derecho a exigirte llevar 20 kilos de arena por 1 milla. ¿Y qué es el Señor? ¿Qué es lo que el Señor Jesús aquí dice? Si te piden que vayas 1 milla, ve 2. ¿Qué nos está enseñando aquí el Señor? ¿Tenemos obligaciones para con el Estado? Sí. Todos tenemos que pagar impuestos. Bueno, los que ya estamos en la vida adulta, trabajamos. ¿No nos está pidiendo que paguemos el doble? Pero el equivalente es: paga tus impuestos como debe de ser. No reniegues por pagar tus impuestos. Aquí el Señor no les está, el mensaje completo es: carga la milla de buena gana. Si puedes hacer algo extra, hazlo. Traducido a nosotros es: paga tus impuestos de buena gana. No te quejes, ¿los tienes que pagar al final o no? El otro camino es horrible porque es con recargos. Entonces, la instrucción aquí es: tus obligaciones con el Estado, cúmplelas de buena gana. Y la última parte: al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Esto debemos de aplicarlo también con sabiduría. Aquí el Señor nos está diciendo que si tenemos, esto es un punto importante, si tenemos la capacidad económica para ayudar, ayuda. Si alguien te pide y tienes para ayudarle, ayúdale. No te quedes con las bendiciones que el Señor te da, no son nada más para ti, son para bendecir a los demás. El problema es que muchas personas son bendecidas por Dios y creen que la bendición es únicamente para ellos, y si tienen esa actitud de que el Señor les prospera y les bendice económicamente y son tacaños para con el necesitado, ¿qué cree que hace Dios? Cierra las puertas otra vez. ¿Por qué? Porque no nos ha bendecido nada más para nosotros. ¿Se acuerda de las fiestas que organizaron? Vamos a tomar en cuenta la del rey Salomón. Cuando la dedicación del templo, y también una de las fiestas del rey David, ¿qué hicieron? ¿Se acuerdan? Les prepararon comida para todos. Chéquenlo, a todos les dieron su buena, y no les dieron como aquí los partidos políticos una torta y un frutzi para los del meeting. No, dieron
algo que era valioso, algo que era bueno, porque ¿cómo pensaban ellos también? Dios me ha bendecido, yo voy a bendecir a mi pueblo. Entonces, esa es la actitud que el Señor quiere que tengamos, de acuerdo a nuestras posibilidades. Hay que bendecir y ayudar al que se pueda, al que me está pidiendo. Entonces ve cómo ninguno de estos casos implica defensa personal ante un peligro inminente. Sí es permitida la legítima defensa, pero en todas estas cuestiones el Señor sí está pidiendo que yo me aguante cuando me insultan, que no pierda mi tiempo ni me desgaste con cuestiones legales insignificantes, que cumpla con mis obligaciones frente al Estado y que si tengo, bendiga a los demás, no me quede yo con todo. Ahora vamos al versículo 43, ahí mismo en Mateo capítulo 5. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Y en una enseñanza que había en el tiempo de Jesús, algo que enseñaban los fariseos y los saduceos, y aquí encontramos verdad mezclada con mentira, porque la ley de Moisés sí enseñaba: amarás a tu prójimo. Eso sí está en la ley de Moisés, en Levítico 19:18, pero en ninguna parte de la ley de Moisés encontramos la frase: aborrecerás a tu enemigo. Esto es algo que se desarrolló después, pero el pueblo se la creía. Por eso es bien importante que yo estudie la Escritura. En el Israel del primer siglo, la mayoría de los varones se exponían a las Escrituras. ¿Por qué? Porque tenían que aprender a leer la ley de Moisés para ser considerados como hombres ante la sociedad. Pero a veces no le prestamos tanta atención, y mire, no era tan fácil tener un rollo de la ley en casa. Eso casi nadie lo podía costear. Pero en la sinagoga sí se leía rutinariamente la ley de Moisés, y en ese tiempo eran bien buenos para memorizar. Quien prestaba atención inmediatamente entendía que esto de aborrecer a tu enemigo no estaba en la ley. Pero, pues mire, muchos que vienen a la iglesia tampoco prestan mucha atención. Nos damos cuenta de los que predicamos, de todos los que se duermen, de todos los alcanzamos a ver quién está prestando atención, quién no está prestando atención. Y por eso llegaron a cometer este error muchos, de creerse esta enseñanza de los fariseos y de los saduceos. Como le digo, la ley de Moisés en ninguna parte dice: odia a tu enemigo. La ley de Moisés es increíble, porque les dice: al extranjero lo vas a tratar bien, porque tú fuiste extranjero en tierra ajena, y no quiero que los traten como los trataron a ustedes. No los vas a oprimir, al pobre no lo vas a oprimir, al mendigo no lo vas a oprimir. La ley de Moisés hablaba sobre este amor hacia los demás, sin importar su origen. En este tiempo, ser de otra nación generalmente llevaba implícito ser un enemigo. Y
En el tiempo de Jesús, pues había mucha enemistad con sectores grandes de la población y con gente con la que convivían. Vamos a seguir leyendo lo que dice Jesús y ahorita le explico un poquito más. Versículo 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y este punto es el que yo le dije que es el distintivo del cristianismo a lo largo de su historia. Generalmente, bueno, por ejemplo, si usted ve en el Islam se enseña que se debe de odiar al enemigo y se le debe de tratar de manera hostil. En el judaísmo del siglo I, después del nacimiento de Jesús, había una enseñanza similar. En el judaísmo de este tiempo, la palabra prójimo, que estaba en la ley de Moisés, porque como le digo, la ley de Moisés sí enseñaba que se tenía que amar al prójimo, ellos la redujeron exclusivamente a los judíos justos, y a los únicos que se debía de amar y que se debía de tratar bien era a los judíos justos. Si se era judío y se había cometido alguna falta, generalmente había un rechazo social muy intenso. Hay una película muy buena sobre el nacimiento de Jesús que se llama La historia de la Natividad. Salió hace ya como 10 años más o menos, no es tan vieja. Y véanla, porque ilustra muy bien esta característica. Cuando José termina casándose con María, uno ve cómo había un rechazo bien fuerte hacia ellos en Nazaret. Era por el contexto histórico que se conoce. Ahora, pues la respuesta natural que hubieran encontrado. Y pero bueno, este tipo de situaciones con el paso del tiempo se podían reconciliar. José, María y Jesús y sus demás hermanos, los hermanos que pues no eran, pues los hijos de José y María, ellos crecieron después en Nazaret de una manera normal y natural, porque la comunidad pues dejó pasar lo que ellos creían, pero había otros a los que no se les perdonaba después nada, como a quienes, a los publicanos. A ellos se les veía como traidores y toda su vida iban a sufrir rechazo. ¿Qué implicaba ese rechazo? No les hablaban a menos de que fuese indispensable, o sea, si era necesario les iban a dirigir la palabra. Por ejemplo, les decía, pues págame los impuestos, y ellos preguntaban, ¿cuánto me toca? Esas eran las conversaciones que iban a tener con ellos, no más. Otro sector que era muy discriminado eran todos los demás extranjeros, especialmente los romanos. Nosotros podemos ver un poquito
el choque que había entre samaritanos y judíos. Pero no llegamos a entender la magnitud de este problema hasta que estudiamos un poquito más sobre las costumbres de este tiempo. No era una discriminación así como luego nos la imaginamos, que era algunas cosas por debajo de la mesa. No. Los fariseos y los saduceos de este tiempo le enseñaban a los miembros de la sinagoga que no debían de hablarle a los extranjeros, no les debían de dirigir la palabra, no debían de tener ningún tipo de relación. Eran como fantasmas, pasaban por ahí, pero no les debías de hablar, a menos de que no hubiera de otra. Entonces, a este extremo es que se llevó la enseñanza de los fariseos y de los saduceos. ¿Y qué viene el Señor Jesús a hacer? Viene a decir, eso no es lo que enseña la ley de Moisés para empezar. La ley de Moisés enseña que debemos de amar a nuestro prójimo. Y más adelante usted lea la parábola del buen samaritano para que ahí, sin lugar a dudas, vea quién es nuestro prójimo. En resumidas cuentas, son hasta con los que tenemos algún tipo de conflicto, son nuestro prójimo. Y el Señor nos empieza a hablar aquí sobre su deseo de que verdaderamente amemos a nuestros enemigos, porque esto va a mostrar algo muy distinto a lo que el mundo está acostumbrado a ver. El Señor ahí nos dice, si ustedes nada más aman a aquellos que los aman, no están haciendo nada extraordinario. El peor de los seres humanos puede hacer eso. Y efectivamente pueden. ¿Se acuerda de Osama Bin Laden? Él amaba mucho a sus hijos. No estaba haciendo nada extraordinario. Es de las cosas más naturales para la humanidad, el amar a los hijos. Personajes terribles de la historia sabían amar. Por ejemplo, Hitler tenía a Eva Braun, que fue su esposa, y la amaba de verdad. Uno de los peores hombres que ha habido en esta tierra, pero tenía la capacidad de mostrar amor a quien le expresaba amor. Pero ¿qué es lo que el Señor nos está diciendo? No quiero que ustedes se queden con eso. Aquí sí quiero que hagan algo que la humanidad no ve, y es que amen a sus enemigos. Y eso sí que cuesta. Pero ¿sabe qué? En el mismo Señor Jesús encontramos el ejemplo. Y si usted es un verdadero creyente, un verdadero discípulo, lo va a poder hacer, porque lo hemos hecho a lo largo de la historia. Mire, cuando Jesús estaba en la cruz, ¿qué dijo? En Lucas capítulo 23, versículo 34, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sus discípulos agarraron este principio y lo aplicaron. Un año después, en la Pascua del 34 después de Cristo, el Sanedrín agarró a Esteban, no le gustó su discurso, lo sacaron de Jerusalén y lo empezaron a apedrear.
En Hechos capítulo 7, versículo 59, vemos a Esteban siguiendo los pasos de su maestro. Le leo lo que dice Hechos capítulo 7, versículos 59 y 60. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Pero no nos quedamos ahí. No tenemos muchísimos datos de la muerte de los demás apóstoles. Este es muy ilustrativo, es el primer mártir de la iglesia, y tenemos las palabras finales que tuvo. ¿Qué dijo antes de morir? Señor, igual que el Señor Jesús: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. En la Biblia no está, pero la tradición, de las tradiciones más antiguas de la muerte del apóstol Pablo, nos dice que una vez que él es declarado culpable por practicar el cristianismo, en ese momento ya el cristianismo es ilegal en el Imperio Romano, lo condenan a muerte y le dan una fecha. Él era ciudadano romano, entonces la única manera en la que él podía morir era siendo decapitado. Por ser ciudadano romano, si era pena de muerte, solo así te podían ejecutar. Y bueno, llega la fecha y lo escoltan 2 guardias al lugar donde lo iban a decapitar. ¿Qué cree que hizo Pablo en el camino? Le compartió a los 2. Dice la tradición que uno sí se convirtió. Los encargados de la ejecución recibieron la mayor expresión de amor de Pablo porque les compartió el evangelio antes de morir. Y vámonos un poquito más, varios siglos adelante. Porque Pablo muere ahí más o menos en el 67 después de Cristo. Aquí nos vamos a ir hasta el 1415 después de Cristo. El precursor de la reforma de Martín Lutero fue un predicador de Bohemia. Bohemia es una región de lo que ahorita es la República Checa, que incluye la parte de Praga y que colinda con Alemania y Austria. Este predicador se llamaba Jan Hus y pues lo declararon hereje por predicar la salvación únicamente por fe, y lo someten a juicio en una ciudad en el sur de Alemania y lo declaran culpable y lo llevan a la hoguera el 6 de julio de 1415, y tenemos también sus palabras antes de morir y se las voy a leer. Jan Hus, cuando lo tienen ahí ya amarrado al poste y con la leña prendiéndose, empezó a orar al Señor: Señor Jesús, es por ti que sufro esta cruenta muerte. Te pido que tengas misericordia de mis enemigos. Eso es lo que somos los cristianos, eso es lo que usted debe de ser, eso es lo que se pide de nosotros. Y vea cómo me he ido, no a profundidad, porque ya se nos está acabando el tiempo, pero en distintas épocas de nuestra historia como creyentes, esto es lo que hemos manifestado. ¿Qué espera el Señor de nosotros hoy? Lo mismo. ¿Y a quién de ustedes los tienen allí amarrados a un poste prendiéndole fuego a la leña? Nadie, ¿verdad? Nadie de nosotros estamos en una
situación similar. Si ellos podían amar a sus enemigos mientras les lanzaban piedras, le han dado una pedrada. ¿Y qué ha pasado cuando les dan una pedrada? Fue a contestárselos. Eso no es lo que el Señor quiere. Cuando apedreaban, hay distintas tradiciones. Hay quienes dicen que eran piedras como de este tamaño. No eran piedritas, eran buenas piedras. Imagínense lo que es que a Esteban le están lance y lance de esas piedras, le pegaban, porque no creo que estaban lejos. Y allí, ¿por qué cree que estaba de rodillas Esteban? Porque el cuerpo ya no le daba para estar de pie. Nunca me han dado pedradas, pero le aseguro que después de varios golpes en la cabeza, el cuerpo se empieza, así me he pegado en la cabeza, el cuerpo se empieza a tambalear, ya no podía estar de pie. Y en esa condición en la que ya no puede estar de pie y en la que le siguen lanzando piedras, él dice: Señor, no les tomes en cuenta. O en la situación de Jan Hus, allí enfrente, el juicio de Jan Hus fue devastador para él. O sea, el enemigo ahí intentó romperlo porque él sabía que estaba bien, porque todo lo que predicaba era con base a las Escrituras. Su protector, el emperador, decidió darle la espalda. El emperador en ese momento estaba convencido de que Hus estaba enseñando la verdad, pero por cuestiones políticas la corte de Roma logra hacer que el emperador le dé la espalda, y sus enemigos fueron a presenciar la ejecución en la hoguera. Él supo todo lo que pasó en el proceso, Hus supo todo lo que pasó en el proceso, y cuando le están prendiendo fuego, le dice al Señor: Señor, ten misericordia de ellos. Nadie de nosotros estamos en esa situación. Entonces, aquel que tenga algo contra usted, empiécelo a amar, porque esa es la voluntad del Señor. Y el Señor quiere que, como ellos dejaron ese testimonio vivo, nosotros lo dejemos también. Vamos a orar. Padre, muchas gracias porque nos sigues llamando a ser un pueblo especial, un pueblo diferente, y nos enseñas, nos dejas ver lo que somos, porque esto es lo que significa ser miembro de tu pueblo. Y eso quieres de nosotros hoy, y a lo largo de lo que llevamos de esta serie nos estás mostrando qué es lo que tú pides de nosotros. Porque cuando llevamos este tipo de vida, sí hay impacto con la gente. Cuando llevamos este tipo de vida, la gente se acerca a ti. Porque si se preguntan qué es lo que hay en su corazón, que a pesar de que les hago mal, siguen teniendo misericordia de mí. ¿Qué es lo que hay adentro de ellos que aguantan lo que les puedo decir? ¿Qué es lo que hay adentro de ellos que no me contestan como yo me dirijo hacia ellos? Y ahí las puertas empiezan a abrir para que vean tu luz. Y qué bendición, Señor, que nos has llamado a nosotros y nos has escogido a nosotros para que seamos
los que despertemos esto en las personas por nuestra conducta diaria. Qué privilegio es, Señor, que tú nos estás invitando a esto, a hacer tu obra de esta manera. Muchos a veces se preguntan, ¿cómo puedo compartir? Viviendo así, puedes empezar. Es una muy buena manera de empezar. Pero reconocemos que no podemos en nuestras fuerzas, Señor. Y te pedimos que tú nos ayudes. Danos el espíritu que ellos tenían. Danos ese espíritu, Señor, de Esteban, de Pablo, de Jud, Señor, capaz de amar a aquel que te está llevando a la muerte. Es lo que necesitamos tu espíritu, Señor, no hay de otra manera. Y hoy venimos a pedírtelo. Somos tu pueblo y queremos comportarnos como tu pueblo y necesitamos la ayuda que siempre ha recibido tu pueblo, tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Pues que pase buena noche, hermano, y que cene bien, que descanse. Y nos vemos aquí el viernes y los domingos en las reuniones que tenemos. El Señor le bendiga.